frente a un grupo manipulador, ¿qué señal te haría dudar? Y pedimos a la gente que comenten su experiencia. Algunos han comentado, otros no. La verdad que no es nada fácil el comentar lo que a uno le ha sucedido, pero hay gente que nos sigue hace mucho tiempo y se ha animado a dejarnos a un comentario. Yo hubiera elegido de estas 4 variantes que dimos, 4 técnicas de persuasión coercitiva quizás, yo me hubiera quedado con el aislamiento familiar. Es quizás una de las características más importantes para llegar a someter plenamente a la víctima. Pero la gente, el 41%, la mayoría, eligió control de tu tiempo y dinero, que es muy válida porque aparejado luego de la desvinculación familiar y aislarte, comienzan cada vez a controlarte más, a controlar tus bienes, tu dinero. Tiene que ver, la verdad que todas tienen un poco que ver, pero yo me hubiera quedado con la segunda, más que nada, a mi opinión personal, que me parece que es una de las más complejas, porque es cuando aíslan a las personas, es cuando te devoran, ¿no? Que depende mucho del camuflaje, porque claramente cuando es una organización coercitiva de índole comercial, como ella dijo, no se ve el aislamiento familiar muchas veces. Aunque sí hay también. Porque en todas las organizaciones, cuando quieren someter a la víctima totalmente, quitarle los bienes totalmente, cuando le dicen, sé tu propio jefe, no le hagas caso a la gente que te rodea, que son mediocres, vos hacenos caso a nosotros, invertí todo, pone todo tu tiempo, pone todo tu dinero en nuestros productos, en nuestra empresa, que te va a ir súper bien, y tu familia no sabe lo que te dice. Son tus enemigos, no te quieren ver crecer. Entonces hay también, pero no en todas, el aislamiento familiar se ve mucho en organizaciones coercitivas de índole doctrinal en otro aspecto. Por eso entiendo que los que han votado varía según su perspectiva y sus vivencias, ¿no? También es importante destacar que estas son solo algunas, y que la pregunta iba enfocada a cuál de estas 4 en particular te haría más ruido en tu cabeza, en tu racionalidad, en tu autocrítica, como persona individual, para detectar que te están queriendo captar, manipular, someter. Por eso yo me quedé con la segunda. Cuando a vos te dicen tu familia es tu enemigo, tu familia no te quiere ver crecer, tu pareja tampoco te quiere ver crecer, quiere que te vaya mal, te están haciendo un trabajo de magia negra, te quieren, vas a terminar mal porque ellos no te comprenden, porque son inferiores. Cuando alguien habla mal de tu propia sangre, creo que para mí es la alerta máxima. Pero claro, cada uno venimos de distintas vivencias, distintos grupos familiares, hay muchas familias disfuncionales y estas organizaciones muchas veces se apropian de eso, ¿no? Personas que están dentro de un grupo familiar que a veces no funciona tan bien como familia y esas doctrinas de tu familia no te quiere, tu familia te quiere hacer daño, calzan muy bien. Hace años me pasó algo en su momento, no entendí del todo. Una compañera del colegio, cuya familia solía ir a un campo en Uruguay, empezó a explicarme con mucha convicción una serie de ideas filosóficas sobre la realidad, la vida y el sentido de las cosas. Yo le respondí que lo que me decía podía ser una visión o una creencia, pero no necesariamente una verdad absoluta. Sin embargo, ella insistía en que yo no lo estaba entendiendo. Me llamó la atención que no podía correrse de ese esquema de pensamiento o doctrina, ni considerar otras posibilidades. En ese momento no le di demasiada importancia. Tiempo después, me enteré de que su familia había terminado donando sus propiedades a ese grupo. Nunca me dijo el nombre de la organización ni dio más detalles, pero con el tiempo entendí que probablemente se trataba de una organización coercitiva. Muy buen
comentario, aquí vemos el tema de tratar de impartir las doctrinas hacia otro, el tema económico, el tema familiar. Bueno, creo que está muy bien la consigna y este comentario con esta vivencia aplica totalmente, ¿no? Pero bueno, también yo a medida que vos vas leyendo, voy leyendo un poco el chat, no los comentarios, y en base a la encuesta van surgiendo también cuestiones, como por ejemplo, ¿y si es tu familia la que te invita? ¿No? Vos dijiste recién que bueno, uno de los llamados de atención más grande es cuando van contra tu propia sangre. ¿Y si es tu familia la que te invita? Creo que está bueno eso, poder analizar los diferentes tipos de organizaciones y cuáles son las variables que vamos encontrando en ellas. La mayoría de las organizaciones coercitivas en un primer inicio intentan captar no solo a la víctima principal, sino a todo lo que rodea a esa víctima. Cuando no lo logran, ahí pasa a la etapa amigo-enemigo. Entonces está bueno esto de decir, claro, es tu propia sangre muchas veces que te va a intentar captar. No es que te van a desvincular en una primera instancia. Viene en una segunda instancia, cuando no te pueden captar y te etiquetan de enemigo. Muy buena agregado acaban de hacer, los felicito. Yo no tuve elección, dice Meli, porque nací en una secta, pero de adulta le presté mucha atención a los bombardeos de amor o a las personas que dicen tener la respuesta a todo. Además, es tal mi trauma que desconfío de los charlatanes que ofrecen empleo o ganancias, y hasta de las medicinas o test que solucionan 25.000 enfermedades o condiciones. Básicamente desconfío de todo. Estas personas iluminadas suelen ser seres elegidos, únicos, mesías que tienen una verdad revelada, que tienen una verdad suprema. Muchas veces no se muestran como gurús espirituales, sino se muestran como profesionales sanitarios, muchas veces, en su mayoría, sin matrícula real, sin tener conocimientos reales sobre sanidad, sea salud mental, sea salud física, y te ofrecen una verdad única que va a curarte, que va a sanar, incluso patologías que hoy no tienen cura o que las ciencias modernas no le encuentran la vuelta o que son difíciles de curar con la medicina tradicional basada en ciencias. ¿Qué pensás de este comentario? Bueno, nada, primero que me pone contenta que todo aquello que vos tratás de transmitir se comprenda, se entienda, que haya personas que no, que el mensaje llegue, eso me pone contenta. Que podamos ayudar a que las personas puedan ver claramente que esto no es contra las creencias, que esto se trata de informar, de educar, de ayudar. Y creo que estas encuestas también van a ayudar muchísimo a esto. A ver dónde tenemos que por ahí poner un poquito más el foco y sobre qué temas tenemos que por ahí profundizar un poquito más para ayudar a esta sociedad. Estuve en un grupo carismático en la Iglesia Católica. La coordinadora oraba por los que no estaban presentes. Contaba mientras cosas muy personales como temas de conflicto de parejas o sobre vínculo de amistades que contaminaban a los fieles. Por ejemplo, la infidelidad de un hombre con su señora. Según la coordinadora, los que no iban al grupo están en el mundo y que había interferencias del diablo contra el grupo. Un vecino arreglando su casa, o que se trababa internet, creó un grupo de intercedoras. Éramos las elegidas por el Espíritu Santo, aunque éramos las que más asistíamos. En lugar de tener formación, habló mal por mucho tiempo de una hermana que no asistía. Bueno, hay unos comentarios que son más complicados de entender. Yo que lo comprendo, habla mucho de el control, las restricciones, cómo se etiqueta a las voces disidentes como el enemigo. Cuando tus vínculos no pueden ser traídos hacia la organización, te va contra ellos. Es esto, es la participación de la gente,
Pero aparte de la participación, es que muchas víctimas no se sientan solas. Hace unos días tratamos el tema de Merlín, esta chica que fue engañada por estas gitanas y llegó a quitarse la vida. El día de ayer o antes de ayer salió que hay otras víctimas también que no se animaron en su momento a denunciar, víctimas de estas mujeres que no se animaron a denunciar y que en sus testimonios se lee que no lo hicieron por vergüenza y que no eran personas ni tontas ni... Sin formación. Exactamente, muy por el contrario, eran personas con una carrera universitaria, con 2 posgrados, cosa que nosotros nos hemos cansado de decir que, bueno, que no tiene absolutamente nada que ver, pero que por vergüenza a lo que habían pasado, por vergüenza a darse cuenta que habían sido engañadas, no denunciaron, ¿sí? Y esto es lo que buscamos con esto, que la gente, sin tener que dar su cara, sin tener que ser el centro de un testimonio, pueda expresar ciertas cosas que han pasado o que han vivido, por ahí muy así, muy al pasar, y que otros puedan sentirse identificados y puedan saber que no son a los únicos que les han pasado. Y para nosotros también es importante que todo esto se vaya visibilizando porque son cosas que pasan y que no quede solamente en tu discurso delante de una cámara. Que la gente entienda que le pasa a otros y que nos pasa a todos y que nos ha pasado muchas veces a muchos. Bueno, voy a ampliar un poquito más la ventana para que se vean los comentarios. Ahí, porque quizás no se leen en la transmisión. Ahí están. Bueno, Alejandro Renato Basualdo La Roca, solamente los del grupo se salvan, la pertenencia exclusiva al grupo es la única protección, pensamiento y acciones que delatan los comportamientos sectarios. Bueno, es claro, esto tampoco estaba dentro de la encuesta. Podríamos haber puesto dentro de la encuesta. La gente está diciendo, está mostrando mecanismos que no estaban dentro de la encuesta. Acá están hablando de el tema de la vinculación, pero sobre todo el grupo de elegidos, ¿no? El bombardeo de amor, en el primer mensaje también hablaron del bombardeo de amor, estas técnicas donde te hacen sentir que sos un elegido, de que tenés la posibilidad de ser megamillonario, que tenés la posibilidad de conocer técnicas que te van a autosanar y que también podés ser un ser elegido para salvar el mundo. Los grupos para adolescentes de fines de los 90 del Club de Leones con su librito, Leon Quest. Una porquería sectaria que, supuestamente, quería brindar herramientas para los adolescentes. Lo malo es que nos obligaron a hacer ese curso en 7º grado en una escuela pública, porque la directora y su cuñado eran miembros del Club de Leones. Bueno, yo conozco un Club de Leones, la verdad, no tenía conocimiento de esto. Ahora me dan más ganas de conocer más el funcionamiento de esta asociación, que la verdad lo conocía. Es más, cuando era adolescente iba a jugar a uno de estos lugares al fútbol, que se alquilaba, ¿no? Las canchas, pero ahora, bueno, vamos a abrir los ojos. Muy bien lo que deja acá el comentario de cómo utilizan a los miembros para infiltrarse dentro de las estructuras del Estado pero acá lo que tiene que la gente quiso poner su vivencia, ¿no? No fue a los 4 puntos que nosotros tiramos. Está bueno por un lado, pero a mí me hubiera gustado. Está bien, ellos dijeron lo que a ellos le hizo ruido y está genial. Por un lado, está bueno, te abre la consigna. Es que, a ver, yo creo que lo importante de esto es eso, que la consigna se abra más allá de las opciones que nosotros damos. ¿Por qué? Porque esto incluso deja ver que la gente está atenta, que hay opciones que no están dentro de la encuesta, pero que la gente las tiene presente, que hay signos y síntomas que la gente los ve y ya los empieza a detectar. Entonces, esto para mí es muy positivo. Y es muy positivo que la gente pueda escribirlo, pueda decirlo y hoy pueda ser tratado como algo muchísimo más normal que lo que era hace un par de años, que era como un tabú. En mi anterior trabajo, mis compañeros entraron a una secta de coaching coercitivo. Vi cómo cambiaron su trato hacia quienes no quisimos entrar en ese culto.
cómo su salario se les iba principalmente en dárselo a esos estafadores. Cómo primero trataron de ser dulces y prometiendo que si entraba a la secta me iba a volver millonaria y exitosa. Día a día, las presiones fueron aumentando. No paraban de hablar de lo maravilloso que era ese culto, y cómo estaba transformando sus vidas. Al no querer entrar ahí, se volvieron agresivos y comenzaron los insultos, las burlas hacia mi persona, cosas que no hacían antes. Fue tal el acoso que mejor renuncié a ese trabajo y afortunadamente pude conseguir algo mejor. Lo último que supe de mis antiguos compañeros, que unos terminaron endeudados, divorciados y algunos fueron despedidos. No se volvieron millonarios, no exitosos, tal como se lo prometieron, sino todo lo contrario. Qué lindo testimonio, Carmina. Qué lindo y a su vez qué doloroso debe haber sido para vos pasar por esta triste situación, ¿no? Y cómo un grupo laboral, como un grupo familiar, puede ser infectado, porque esto es como las películas de los zombies, ¿no? Que atacan a uno, lo contagian, ese va al lugar donde vive, capta, muerde a su familia, la transforma en zombie, va a su trabajo, muerde a los compañeros de trabajo, los lleva a la organización, a sus propios hijos, a los compañeros, captan todo lo que está a su alrededor por orden de los propios líderes, ¿no? ¿Qué habrá ganado en Instagram? Bueno, va ganando ver resultados. Lo voy a mostrar, pero también está ganando el culto a la personalidad del líder. Culto a la personalidad del líder. 3 plataformas distintas en las cuales ha ganado lo mismo. El culto a la personalidad del líder. Así que bueno, espero que esta sección les ayude a muchos a estar alerta, a aprender y a algunos otros a despertar. Pero despertar de verdad. A ver la realidad, a ver que alguien quizás te está aprovechando de vos y que está cometiendo delitos que debes denunciar y pedir ayuda. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.